Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el ingeniero Maynor Hernández. En esta ocasión vengo a presentarles una nueva aplicación que he creado para que lo podamos utilizar los técnicos y los ingenieros electricistas en nuestras labores diarias. La aplicación es una aplicación para un diseño de un banco de capacitores para motores. Esto es una herramienta avanzada para dimensionar y configurar bancos de capacitores que optimicen el factor de potencia. Nos va a simplificar los cálculos, mejorar la eficiencia energética y nos va a asegurar un rendimiento óptimo de los motores eléctricos. Y esto es algo necesario sobre todo en las industrias, en donde se requiere siempre tener control del factor de potencia y en algunos casos mejorar ese factor de potencia. Entonces, así nosotros por medio de bancos de capacitores podemos mejorar ese factor de potencia buscando que esté en los niveles óptimos lo más cercano a uno. Y en las industrias lo que más desmejora el factor de potencia, lo que más afecta al factor de potencia, definitivamente son los motores que tenemos en gran cantidad en los procesos industriales para generar el trabajo y generar las actividades diarias. Entonces, en esta aplicación vamos a ver cómo funciona y cómo podríamos nosotros crear o diseñar un banco de capacitores para el arranque de motores. Tenemos nuestra aplicación en pantalla y así la veríamos en nuestro celular. Es una aplicación que está para tenerla tanto en la computadora, en nuestras laptops, en nuestra PC de escritorio o también la podemos instalar en nuestro celular para tenerla ahí en todo momento cuando lo requiramos. Por ahora está únicamente para teléfonos Android y ya lo pueden encontrar también en la página de Google Play para que lo puedan accesar y lo puedan instalar en sus teléfonos. Adicionalmente, si no o tienen alguna dificultad, pues pueden hacerlo mediante mi correo electrónico. Me envían un mensaje al correo electrónico y con todo el gusto yo les doy las indicaciones para que puedan descargar el programa y tenerlo en sus teléfonos, la aplicación. Les repito, mi correo electrónico es minor.hdszcr@gmail.com y mi teléfono celular sería más 506-6421-0034. Por cualquiera de esos dos medios, ustedes pueden hacerme llegar sus inquietudes o sus observaciones también en cuanto a plataformas, en cuanto a aplicaciones que se requieran y también adquirir las que se están presentando acá en el canal para que ustedes tengan disponibles para sus labores diarias, para que tengan una mejor eficiencia en sus trabajos. Entonces vamos a ver cómo funciona esta nueva aplicación para el diseño de bancos de capacitores para motores. Entonces tenemos la aplicación, vamos al botón de ingresar, donde dice ingresa acá, y le vamos a dar clic al botón de ingresar. Inmediatamente nos va a cargar la página inicial, en donde tenemos el botón de comenzar de color azul. Cuando nosotros le damos clic al botón comenzar, entonces se nos va a desplegar un formulario. En este formulario nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es incluir los detalles básicos que se requiera y automáticamente el sistema o la aplicación va a ir calculando los demás parámetros que se requieren para el diseño del banco de transformadores. Entonces vamos a ver que nosotros lo primero que tenemos que conocer son características del motor, de placa de características del motor. En este caso, la potencia es sumamente importante. La potencia, ya sea en HP, caballos de fuerza del motor, o la potencia en kilowatt. Cualquiera de los dos valores que nosotros tengamos nos va a servir para calcular el sistema que vamos a requerir. También necesitamos el voltaje y la intensidad y la frecuencia a la cual el motor debe funcionar
Otros datos importantes, el factor de potencia y la eficiencia que le vamos a asignar a nuestro motor y la velocidad en revoluciones por minuto. Puede ser incluso para un motor que nosotros queramos utilizar como esclavo o un motor que queramos utilizar lo que sea trifásico y que lo queramos conectar como monofásico. De hecho, vamos a hacer ese primer ejercicio. Vamos a eh, buscar la configuración para conectar un motor trifásico como monofásico. Cuando nosotros hacemos estos arreglos en motores, cuando no contamos con corriente trifásica en nuestro sistema y solamente sistemas monofásicos, hacemos la observación, corriente trifásica son alimentaciones que tienen tres fases y el mismo voltaje entre cada una de las fases. En el caso nuestro, 240 voltios entre cada fase. Un sistema monofásico es de tres líneas también, pero que tiene únicamente dos fases y un neutro. Las dos fases, 240 voltios entre ellas, y entre cualquiera de las fases y nuestro neutro vamos a tener 120 voltios. Para poder conectar nosotros un motor trifásico como monofásico, necesitamos entonces sustituir, o más bien no sustituir, sino más bien eh, adicionar la tercera fase que nos hace falta en el monofásico, porque únicamente en el monofásico vamos a tener dos fases con 240 voltios. Entonces necesitamos adicionar esa tercera fase. Y para adicionar esa tercera fase, entonces nosotros necesitamos realizarlo por medio de capacitores. Vamos a necesitar dos tipos de capacitores. Capacitores para el arranque y capacitores para el trabajo continuo. O sea que siempre van a estar trabajando continuamente en nuestro motor. Entonces, ya conociendo estos detalles, nosotros podríamos diseñar entonces el banco de capacitores para nuestro motor. Entonces, vamos a suponer que vamos a conectar un motor trifásico como monofásico y que lo que vamos a hacer entonces es empezar a subir los datos a nuestra interfaz. Acá donde está potencia en HP, vamos a suponer que vamos a hacerlo con un motor de 15 caballos de fuerza. Entonces ponemos los 15 caballos acá y automáticamente la plataforma o la interfaz me dice que esos 15 caballos son equivalentes a 11.19 kilowatts o kilovatios. Entonces ya con solamente poner los 15 caballos me está dando acá la relación en cuanto a kilovatios. Si yo quito esos 15 caballos, por ejemplo, y le pongo que son 10 caballos de fuerza, me dice que es 7.46 kilovatios. Entonces ya el sistema automáticamente me va a hacer la conversión. Vamos a dejarlo ahí en los 10 caballos de fuerza. ¿Ok? Entonces ahora necesito definir el voltaje. Dijimos que nuestro voltaje es un voltaje de 240 voltios. Automáticamente entonces me realiza el cálculo por medio de la ley de Ohm y la ley de potencia eléctrica, me realiza el cálculo de la intensidad para ese motor, la intensidad nominal, que es de 31.08 amperios. Esa es la corriente que va a estar consumiendo ese motor en su funcionamiento nominal. Luego le asignamos la frecuencia. En el caso nuestro, nuestra frecuencia es de 60 Hz, 60 ciclos por segundo. Y tenemos definido el factor de potencia o el cos de phi, como lo conocemos, en 0.83. Y la eficiencia de ese motor en 0.85. Podríamos cambiar estos parámetros, entonces el factor de potencia le vamos a decir que va a ser de un poquito más, pongámosle 0.90. 0.90 el factor de potencia. Y la eficiencia la vamos a dejar en 0.85. La velocidad en revoluciones por minuto, bueno, para este motor, para este ejemplo, le vamos a decir que es de 1750 revoluciones por minuto. Entonces recordemos que estos datos
nos lo da el fabricante del motor, nos da las características, la placa de características o la placa técnica de nuestro motor. Una vez que ya tenemos definidos los parámetros de acá, nosotros podemos presionar el botón de dimensionar acá. Nos cercioramos que esté toda la información y presionamos dimensionar. Cuando presionamos dimensionar, vemos que está el resultado del dimensionamiento y nos dice que la potencia del motor de 10 caballos o 10 HP, que equivale a 7.46 kilovatios, que el voltaje 240, la intensidad 31.08 amperios, la frecuencia 60 Hz, el factor de potencia 0.90, la eficiencia 0.85 y la velocidad en revoluciones por minuto 1750. Entonces aquí ya tenemos el resultado del dimensionamiento que nosotros hemos realizado. Si queremos corregir alguno de estos datos que no está correcto, que tuvimos algún fallo, podemos darle acá al botón azul donde dice volver a los datos generales y podemos modificar cualquiera de los datos que hemos generado en la plataforma. Volvemos a dimensionar y volvemos nuevamente al resultado del dimensionamiento. Cuando estamos seguros que los datos son los correctos, entonces podemos presionar el botón de color verde que se llama siguiente. Le vamos a dar clic al botón de siguiente y la siguiente pantalla que nos da la plataforma nos dice el cálculo de la impedancia inductiva. Este es el primer paso para nosotros poder hacer un primer dimensionamiento, un dimensionamiento del banco de capacitores. Necesitamos saber cuánto es el valor de la impedancia inductiva. El software inmediatamente también nos da la fórmula del cálculo de la impedancia inductiva, que nos dice que impedancia inductiva XL es igual a raíz de 3 por voltaje al cuadrado por el cos de phi por la eficiencia, todo dividido entre la potencia. Entonces ya nos recalcula la impedancia inductiva y nos dice que introduciendo los datos que nosotros hemos aportado en la fórmula, nos da una impedancia inductiva total del sistema de 10.23 ohmios. Esa es la impedancia inductiva de mi sistema, de mis motores. Y aquí están los datos utilizados: voltaje 240, potencia 7.46 kilowatts, el cos de phi 0.9 y la eficiencia en 0.85. Si quisiéramos regresar para cambiar algún dato, todavía podemos hacerlo. Está bien, impedancia inductiva 10.23 ohmios, entonces le vamos a dar a siguiente. Esa es la impedancia total. Al darle siguiente nos va a hacer el cálculo de la capacidad de los condensadores o de los capacitores que nosotros debemos instalar en paralelo. Entonces, como son capacitores, se instalan en paralelo a la fuente. Siempre los capacitores los instalamos en paralelo. Nos da la fórmula, nos dice que se está usando la fórmula de capacitancia. Es igual a 1 dividido entre 2 por pi por la frecuencia por la inductiva que acabamos de encontrar. Entonces nos dice que la capacidad del condensador que nosotros necesitamos es de 259.29 microfaradios. Esa es la capacitancia total. Y nos dice que los valores utilizados son los que están acá abajo. Estando seguros y ya teniendo claro que nuestra capacidad total es de 259.29 microfaradios, le damos al botón de siguiente acá. Y entonces ahora nos va a calcular el voltaje de esos capacitores. Entonces el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la línea multiplicado por la raíz de 2. Entonces esos capacitores deben de ser de 339.41 voltios, aproximadamente 350 voltios. Entonces ya sabemos el voltaje de los capacitores, sabemos la capacitancia total
Entonces ahora nosotros podemos definir la cantidad de capacitores en paralelo que vamos a utilizar para este motor que tenemos acá. Entonces vamos a siguiente, y en siguiente nos dice que el cálculo de los capacitores de trabajo o los capacitores permanentes que requerimos para este motor, en este caso son 104 capacitores. ¿Por qué? Porque la capacidad total era de 259.29 microfaradios y tenemos seleccionado capacitores de 2.5 microfaradios. Entonces necesitamos nosotros hacer la conversión porque 104 capacitores son muchos capacitores para un banco de este tipo. Entonces venimos acá y vamos a decirle entonces que vamos a seleccionar otro tipo de capacitor, otro rango de capacitor para que nos funcione correctamente nuestro banco, o sea, dimensionar diferente nuestro banco. Ya tendríamos que tener claro nosotros la capacidad del capacitor que ya vamos a necesitar. En este caso podríamos usar capacitores de 100 microfaradios, de 80, 90, etcétera, dependiendo de lo que consigamos en el mercado. Si yo consigo capacitores de 100 microfaradios, eso quiere decir que lo que voy a requerir son 3 capacitores para trabajo, para que estén conectados completamente. Lo vamos a dejar en 100 microfaradios. Entonces ya pasamos de 104 capacitores a 3 capacitores. Si tenemos alguna otra capacidad que podamos conseguir en el mercado, pues entonces lo vamos a seleccionar de acuerdo a estos valores que tengamos acá, ya sean de 70, de 50 o de más capacidad. Entonces lo que consigamos lo vamos a seleccionar. En ese caso lo vamos a dejar acá en 100 microfaradios. Ahora le damos al botón de siguiente. Y en el botón de siguiente nos va a hacer el cálculo de la capacidad para los capacitores o los condensadores de arranque. Estos son los capacitores que van a estar funcionando únicamente al momento del arranque. Por espacio de 2 a 3 segundos más o menos es el tiempo que estos capacitores van a estar funcionando. Y entonces nos dice que la capacidad del capacitor de arranque, la capacitancia total, es de 777.87 microfaradios. Nos dice la fórmula que el capacitor de arranque es igual a la capacidad total por el factor de arranque, que el factor de arranque en este caso lo estamos definiendo como 3. La capacidad total ya la habíamos sacado, que era 259.29 microfaradios, y nuestro factor de arranque lo definimos como 3. Lo más común es que lo definamos entre 2 o 3 o 4 el factor de arranque. Entonces el intermedio 3 para asegurarnos un buen factor de arranque. Entonces ya tenemos 777.87 microfaradios para la sección de arranque y le damos siguiente. Entonces, al darle siguiente, igual podemos seleccionar el capacitor de arranque que obtengamos en el mercado. En este caso, bueno, por defecto están 100 microfaradios, que fue lo que elegimos para los capacitores permanentes, y nos dice que son 8 capacitores de arranque. Pero si yo consigo en el mercado capacitores de 300, por ejemplo, de 300 microfaradios, vemos que entonces la cantidad de capacitores de arranque que yo necesito son 3. Entonces ocuparía 3 capacitores de trabajo o permanentes y 3 capacitores de arranque. Lo vamos a dejar así para que nos suene bien el número. Entonces vamos a darle al botón de siguiente y ahora nos va a dar algunas condiciones o consideraciones generales que nosotros tenemos que contemplar cuando hacemos este tipo de arreglos de arranques de motores que sean trifásicos por medio de sistemas monofásicos. Lo primero que nos dice es lo siguiente: los capacitores de arranque están diseñados para operar brevemente,
aproximadamente entre 2 a 3 segundos durante el arranque. Ya se los había indicado anteriormente. Deben desconectarse después del encendido mediante un interruptor centrífugo o un relé de arranque. Entonces, la desconexión de estos capacitores debe ser, ojalá, automática. Generalmente se hace de forma automática y van a funcionar únicamente durante el espacio de arranque, 2 o 3 segundos, que es cuando ellos van a aportar su energía para que el motor arranque de una forma más rápida, eficiente y segura. Luego nos dice, usar un capacitor con una capacidad incorrecta puede dañar el motor o no proporcionar suficiente torque al arranque. Los capacitores tienen que estar correctamente diseñados para que el motor funcione adecuadamente. Los debemos de dimensionar tal y como lo vimos acá, tanto en capacidad en microfaradios como también en el voltaje, para que el capacitor soporte también esos picos de arranque. En el momento del arranque es el momento crítico del motor. Entonces todos los componentes tienen que soportar ese momento crítico. Nos dice que la frecuencia eléctrica verifica que el capacitor sea compatible con la frecuencia 50 a 60 Hz. Entonces también tenemos que verificar las características técnicas del capacitor cuando lo vamos a ir a comprar. Frecuencia, voltaje y capacitancia. En cuanto a la sobrecorriente, nos dice que asegúrate de que el capacitor sea capaz de soportar corrientes transitorias en el arranque. En cuanto a la ubicación, montar lo más cerca posible del motor para minimizar las caídas de tensión y pérdidas en cables. Entonces, lo ideal es que el capacitor esté conectado casi contiguo al motor, precisamente para que no tengamos grandes extensiones de cable y que no tengamos pérdidas de voltaje, caídas de tensión o cualquier otra cosa que nos pueda afectar en el arranque. En cuanto a los fusibles, nos dice fusibles o interruptores térmicos, instalar dispositivos de protección en el circuito del capacitor para evitar sobrecalentamiento y fallas. Control automático. En sistemas con múltiples motores, considera usar un controlador automático para conectar, desconectar los capacitores según las cargas. Bueno, ya les había indicado que lo general y lo más común es que ese banco de capacitores sea controlado automáticamente. Problema: si el banco de capacitores inyecta más reactivos de los necesarios, el sistema puede presentar una sobrecompensación, lo que puede causar resonancias y sobretensiones. Por eso debe dimensionarse correctamente nuestro banco de capacitores. Solución: diseñar el banco con niveles ajustables, usar capacitores con escalones automáticos o temporizadores para desconectarlos en cargas ligeras. Esto va a depender mucho del sistema en el cual vamos a trabajar estos motores. Si es una empresa o si es una industria donde tenemos muchos motores y que tenemos motores que conectan, desconectan, arrancan, se detienen por espacios de tiempo, entonces siempre vamos a tener aumento o disminución de cargas. Y si tenemos un banco de capacitores único que está dimensionado para la carga completa, entonces en ciertos tiempos o espacios de tiempo en que algún motor o grupo de motores salga de línea, vamos a tener una sobrecarga o un sobredimensionamiento en la parte capacitiva. Entonces, si el sistema va a tener motores que van a trabajar por espacios de tiempo y luego se van a desconectar por otros espacios de tiempo, deberíamos de tener un sistema que permita entonces ajustar ese banco de capacitores para ir variando la capacitancia total de acuerdo a la cantidad de motores que tengamos conectados en el sistema en determinado tiempo. Por eso es necesario diseñar los bancos con niveles ajustables. Siempre consulta las normas eléctricas locales y realiza simulaciones del sistema si se trata de una instalación compleja como la que acabamos de indicar. Esto nos va a asegurar que el diseño sea seguro
y que cumpla con las regulaciones de cada empresa eléctrica y también las regulaciones del Código Eléctrico Nacional y también de todas las normas internacionales que se deben de aplicar. Pues también la plataforma nos está dando las recomendaciones básicas generales para poder tener un banco de capacitores adecuado para ese arranque de nuestro motor trifásico como un motor monofásico, con voltaje monofásico. Entonces, si ya nosotros estamos seguros, pues ya lo tenemos ahí, podemos reiniciar el cálculo en el botón de color verde o podemos volver a la selección del capacitor de arranque, a la sección anterior. Entonces, ya con estos datos de cantidad de capacitores que necesitamos tanto para la parte permanente como para la parte de arranque, el voltaje de los capacitores, prácticamente la aplicación nos está dando absolutamente todo lo que necesitamos. Ahora, si esto también nosotros lo podemos utilizar para mejorar el factor de potencia de cualquier industria, de cualquier empresa, no solamente para un arranque de motor. Entonces vamos a reiniciar acá el cálculo y vamos a volver a la página de inicio. Entonces, utilizando la misma interfaz, le damos a comenzar y vamos a suponer que nosotros vamos a mejorar el factor de potencia de una industria. Entonces, esa industria va a tener una potencia más o menos de 100 kilowatts. Esa es la potencia de la industria, ¿verdad? Voltaje 240, la frecuencia que se utiliza 60 Hz. Bueno, ya automáticamente nos había calculado la potencia como si fuese un motor, pero nosotros lo que incluimos acá fue la potencia en kilovatios de la empresa como tal. El voltaje, la intensidad que maneja esa industria, 416.67 amperios. Esa sería la carga, la intensidad, la plena carga. Y tenemos aquí en 0.83, vamos a dejarlo en 95. 0.95 el factor de potencia de esa industria. La eficiencia la dejamos en 0.85. Como no es un motor, pues entonces no vamos a poner velocidad en revoluciones por minuto y le damos al botón dimensionar. Acá están los datos que acabamos de incluir y le damos a siguiente. Entonces vean que la capacitancia, la impedancia inductiva es de 0.81 ohmios. Eso es lo que nos está indicando para esa industria. Cuando nosotros le damos en siguiente, nos dice que la capacidad total es de 3.274.79 microfaradios. Esa es la capacidad total para todos los 100 kilovatios que nosotros acabamos de dimensionar. Entonces, cuando vamos a dimensionar los capacitores para mejorar el factor de potencia de esa industria, nos dice que el capacitor tiene que ser de 350 voltios. Cuando le damos en siguiente, entonces ocupamos 33 capacitores en paralelo de 100 microfaradios. Vamos a buscar a ver si compramos capacitores de más capacidad. Por ejemplo, vamos a ponerle el doble, 200 microfaradios, que encontramos capacitores de 200 microfaradios, porque eso es lo máximo que tenemos, 200 microfaradios. Entonces, con capacitores de 200 microfaradios, nosotros tendríamos que hacer un banco de capacitores para mejorar el factor de potencia de esa industria, un banco de capacitores de 17 capacitores en paralelo. Si utilizamos capacitores de 150 microfaradios, ocuparíamos un banco de 22 capacitores en paralelo. Entonces, el de 150 es mucho más común de encontrar en la industria. Se puede encontrar bastante de 150. Entonces, ahí nuestro banco para mejorar el factor de capacitancia, el factor de potencia, perdón, de la industria, sería de 22 capacitores en paralelo de 150 microfaradios. Entonces, así rápidamente vemos la utilización que se le puede dar a esta aplicación, tanto a nivel de industria como a nivel de motores, para dimensionarlo y poder obtener
una buena relación de factor de potencia y que no tengamos penalizaciones por parte de las empresas distribuidoras de energía